Muy buenas chicos, bienvenidos a este su canal, Behind the World Motor Trends. Nueva entrega, se nos viene ya pronto este nuevo Gran Premio, cuarta cita del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2023. Se nos viene el Gran Circuito de Azerbaiyán en Bakú. ¿Qué nos depara? Tenemos una cantidad de información enorme, pero vamos a tratar de comprimirla todo en los próximos minutos. ¿Qué nos dejó la última carrera? Este hermoso pero caótico Gran Premio de Australia. Lo vemos a continuación. Campeonato de Constructores, ¿cómo quedamos? Primera plaza para Red Bull, segunda plaza para Aston Martin, sorprendentemente tomando la segunda plaza del campeonato. Tercera plaza para Mercedes, cuarta plaza decepcionante para la escudería Ferrari, quinta plaza para McLaren, sorprendente a pesar de los problemas que han tenido con el MSL 60. Sexta plaza para Alpine, séptima plaza para la escudería americana de Gene Haas, octava plaza para la escudería Alfa Romeo, novena plaza para muy decepcionante Alfa Tauri y décima plaza para la escudería Williams. ¿Y qué decir del campeonato de pilotos? Pues ahí lo vemos en pantalla. ¿Dónde quedamos aparte de los campeonatos de constructores y pilotos? Tenemos que hablar de qué ha pasado en los últimos años en esta carrera de Azerbaiyán. Lo vemos en pantalla. Vemos el resultado de la carrera de Azerbaiyán en Bakú 2016 con victoria para Nico Rosberg, 2017 para Daniel Ricciardo con la escudería Red Bull, 2018 y 2019 fue para la escudería Mercedes con Hamilton y Bottas respectivamente. 2020 no se corrió por temas de pandemia. 2021 la victoria se la llevó el mexicano Checo Pérez. 2022 para Max Verstappen. Lo que vemos es una tendencia de que la escudería de la bebida energética siempre tiene una ventaja en este circuito, un circuito callejero, un circuito súper difícil que tiene una primera curva a la izquierda tremendamente demandantes para el sistema de frenos y donde vemos curvas en ángulos de hasta 90 grados, curvas estrechas, es un circuito fenomenal. Por lo menos está servido para mucho espectáculo y eso es lo que ha demostrado desde que fue inaugurado. Pues bien, tenemos muchísima información que manejar en este momento. Podemos hablar de la situación de la escudería Ferrari, por ejemplo, como vemos en pantalla, palabras de Frédéric Vasseur, que nos habla de que la situación de Maranello no es la mejor, hablando o refiriéndose con respecto a la situación de tensión entre sus pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc, y dice en el contexto, y luego, sobre la historia de la posición del coche, fue una llamada muy tardía, más oportunista que otra cosa. Y no fue fácil de hacer. Asumo la responsabilidad de esto, no son los pilotos, respondió Frédéric Vasseur, hablando sobre esta polémica cernida sobre la obediencia de las órdenes o no por parte de Carlitos Sainz, que vimos que no obedeció las órdenes en pista, que no le dio rebufo en clasificación a su compañero de equipo y que finalmente eso no cayó para nada bien, aparentemente para Charles Leclerc. Lo vimos desencajado luego de la clasificación, lo vimos en la carrera, posterior a la carrera, no estaba nada cómodo. Obviamente está siendo un año decepcionante para la gente, no solo de Ferrari, sino para Charles Leclerc específicamente. Bueno, ¿qué pasará? No lo sé, pero las críticas no dejan de estar en los medios de comunicación, como las que han venido de Lapo Elman. Lapo Elman, que es, para los que no lo conocen, es el hermano del presidente de la escudería Ferrari. Lo vemos a continuación, lo vemos en italiano. Básicamente, Lapo Elman está criticando que si quiere detener esta sequía de campeonatos que se extiende por más de 15 años para la escudería Ferrari, debe dejar atrás la política o la politiquería. Durísimas palabras del hermano del presidente de la escudería Ferrari, que nos deja básicamente pensando en que los problemas no solo son de pilotos, no solo de concepto, que el Ferrari le cuesta calentar o poner en temperatura las gomas, sino que también existe problemas internos y externos en críticas generalizadas, porque estamos hablando de una escudería que hace nada era la segunda del campeonato, ya hoy es la cuarta, y cuidado, y no pueda bajar más. Lo personal, creo que tienen las estructuras, creo que tienen la calidad de técnicos para reaccionar, pero no creo que alcancen a la escudería Red Bull. Y
Difícilmente, incluso a la escudería Aston Martin creo que no se le van a acercar del todo, pero bueno, veremos. Yo no soy experto, simplemente hablo con respecto a lo que conozco de la historia, un poquito de la historia de la Fórmula 1. Por otro lado, habría que hablar de la escudería Mercedes. Hablamos de la posición, séptima posición en el campeonato de George Russell. ¿Por qué ocurrió esto? Básicamente por ese abandono que ocurre en la recta principal del Gran Circuito de Australia, donde vimos que el motor Mercedes se rompió, donde básicamente no solo se rompió, sino que se quemó al final de la recta. Pues salió al paso Toto Wolff, el director de la escudería Mercedes, hablando sobre este evento. Habló de que básicamente esto ocurrió porque se introdujeron por los conductos de aire del motor, se metieron partículas del mismo vehículo que se metieron a la cámara de combustión interna, lo cual dañó varios componentes del motor, no solo el motor o la cámara de combustión interna, como lo vimos rompiendo los anillos del motor del Mercedes, sino que básicamente esta respuesta obedece a una llamada de atención de que no es un tema de fiabilidad, es una situación incidental. Básicamente sería la segunda falla de parte del motor Mercedes durante la temporada. La primera le ocurrió a Lando Norris en el Gran Circuito de Qatar, un problema de válvulas, pero básicamente yo personalmente creo bastante en la información proveída por Toto Wolff, por cuanto en este momento existe una congelación de motores y las mejoras que se han incorporado en temas de fiabilidad. Lo que hacen básicamente los motoristas ahorita es mejorar la fiabilidad para poder exigirle básicamente más al motor, subir los mapeos de motor, evidentemente lo que es la correlación de exigencia a estos motores aumenta en la medida de que tienen más fiabilidad. Y bueno, pues nada, pues básicamente las mismas cámaras de combustión interna, la misma arquitectura del motor es la misma del año pasado, así que no hay mayores cambios porque existe una norma congelada. Por otro lado, habría que hablar de la escudería que está punteando el campeonato con bastante comodidad, como lo es la escudería Red Bull, que lo hemos visto con bastante holgura, cómo puede comandar la Fórmula 1 actual, sacándolo incluso de entre 9 décimas a 1 segundo y 2 décimas a los que lo secundan, lo cual es demasiado. Básicamente es lo que hay ahorita es una lucha interna de pilotos, entre comillas, donde, digamos, solo hay dos pilotos de la misma escudería que tienen un vehículo con las mismas características que pueden pelear uno contra el otro, porque están en otra liga, en una liga muy diferente al resto de la parrilla. Pero no todos son rosas para la gente de Red Bull. También hemos visto roces, no solo posterior a esa tan conocida resultado de la carrera de Brasil, esa polémica cernida sobre Max Verstappen y Checo Pérez posterior a esa carrera, todo lo que la cola que trajo y donde obviamente trajo las grietas que se han abierto aún más, considero, este año, pero donde existen otro tipo de grietas. También existen grietas internas en el manejo interno de los pilotos. Pudiera hablarse de la influencia de esas grietas en la presunta salida de Helmut Marko como asesor de la escudería y la llegada de un viejo conocido como es Sebastian Vettel a ocupar un cargo más de gestión política interna y de asesoría de la bebida energética de esta tan reconocida escudería como es la escudería Red Bull, que ha optimizado los procesos como nadie lo ha hecho y que empezando con una fábrica comprada la gente de Jaguar por aquel entonces, que era del dominio de la escudería Jaguar Ford, para aquellos que recuerdan un poquito de historia, que era una fábrica de Milton Keynes que era dedicada a elaborar rodamientos, pues la transformaron en esa súper exitosa maquinaria de títulos y maquinaria de victorias que es la escudería Red Bull Racing. Pues bien, no todos son rosas. También vemos dentro del marco de la escudería Red Bull como ese deseo de Chris Horner de traer a Daniel Ricciardo como para rescatarlo en un tema de rendimiento, meterle un poquito de presión a Checo Pérez después de aquel Gran Premio de Brasil del año pasado, temporada 2022, pues en este momento ahorita se ve comprometido porque se han dado cuenta de que Daniel Ricciardo, el problema de Daniel Ricciardo no era McLaren, el problema de Daniel Ricciardo venía desde la escudería Renault, sus cambios de sus formas de conducción,
y otros temas de gestión interna de la información con respecto a los ingenieros, etcétera, al punto de que Chris Horner ha aseverado que básicamente Daniel Ricciardo no es el mismo que abandonó la escudería en aquel entonces. Este es un Daniel Ricciardo distinto, con otras metodologías, con otras costumbres de conducción, con otras costumbres de manejo de información crítica, telemétrica de parte de los ingenieros. Básicamente es un piloto diferente. Y bueno, lo que le han dado es prácticamente un ultimátum. La escudería ha dicho que va a evaluar el rendimiento de Daniel de aquí a final de temporada. Si es óptimo, pues excelente, se queda. Si no, tendrá que irse y buscar otro lugar, que Daniel espera sea una escudería de punta. Yo lo veo bastante difícil, no lo creo posible, de hecho. Pero bueno, el tema es un tema de rendimiento. La Fórmula 1 puede ser un negocio despiadado, pero es un tema de rendimiento. El que puede rendir se queda en la Fórmula 1 y el que no se tiene que ir. Lamentablemente es así. Se habla mucho de la escudería Haas o del interés que puede tener el jefe de la escudería Haas de llevarlo a sus filas. Obviamente es un tema también económico. Ricciardo es un piloto súper costoso, ya lo sabe la gente de McLaren, un contrato de 15 millones de dólares al año, es demasiado costoso. Le pagaban incluso más que a Lando Norris, lo cual era a todas luces un grave error. Pero bueno, veremos qué pasa con el tema de Daniel Ricciardo. Esperamos que venga su mejor versión, de verdad que lo queremos ver, pero es difícil. En este momento lo veo muy difícil, más en la parrilla actual, donde tenemos gente nueva, tenemos gente de la calidad de Oscar Piastri, que fue el que lo sustituyó, y donde Lando Norris ya le manda piropos, le dice, básicamente, está hablando muy bien, maravillas de este nuevo piloto, dice que es diferente, las sinergias, la interrelación y la presión que ejerce este nuevo piloto a lo que se venía viendo los 2 años anteriores. Básicamente es hablar de Daniel Ricciardo indirectamente. Obviamente este piloto, Oscar Piastri, tiene un potencial enorme. Para mí es uno de mis favoritos de la parrilla, de las futuras parrillas de la Fórmula 1, un potencial enorme. Terminamos hablando de la polémica servida por parte de Felipe Massa, quien recuerda aquel piloto de Ferrari, el piloto brasilero de Ferrari, está tratando, pensando, meditando interponer una acción contra la FIA, tratando de recuperar el campeonato de la temporada 2008, aquel que ganó Lewis Hamilton cuando vestía la casaca de la escudería McLaren, en los últimos compases de la carrera de Sao Paulo, cuando pasa a Timo Glock, cuando ya está la familia de Felipe Massa celebrando, el mismo Felipe Massa, pues nada, al final todo se volvió humo, pero esto no es la razón por la cual Felipe Massa pretende interponer una acción contra ellos, sino por el Crashgate. Si recordamos aquella carrera amañada por la gente de Renault, donde teniendo como principal piloto a Fernando Alonso y segundo a Nelsinho Piquet, mandan a Nelsinho Piquet a chocar contra el muro para que la carrera termine bajo régimen de safety car, que a la poste terminó ganando Fernando Alonso y que generó una polémica tremenda. Expulsaron de la Fórmula 1 a Flavio Briatore y a otras personalidades de la escudería de por vida. Luego pues terminaron hasta indemnizándolo, pero bueno, básicamente no creo que vaya a pasar mucho con esto, porque eso prácticamente nos dejaría una situación bastante absurda dentro de la Fórmula 1, porque obligaría a que hubiera una revisión de todos los campeonatos de la Fórmula 1, porque muchísimo, la gran mayoría ha sido polémico. Así que, ¿qué hablar? Yo no creo que esto prospere. Por último, tenemos que hablar, no menos importante, de este nuevo formato de carreras de sprint para este circuito de Bakú. Tenemos un nuevo sistema, una de las 6 carreras que se van a correr este año, el circuito de carreras sprint, este formato de carreras sprint. Lo vamos a ver el circuito de las Américas en Estados Unidos, lo vamos a ver en Bélgica, Austria, Qatar, Brasil y en Azerbaiyán en Bakú. Básicamente, ¿en qué consiste? El día viernes se va a hacer una práctica libre, luego se va a celebrar una clasificación en formato actual, 3 sesiones, como conocemos, en el tiempo de 1 hora. Luego el día sábado se va a practicar una pequeña clasificación más corta, no se sabe cuánto va a ser, cuánto va a durar, pero va a ser de 3 sesiones. Esa va a ser la clasificación bajo la cual van a salir el día sábado, porque la clasificación que se celebra el día viernes es como van a salir el día domingo. Básicamente con eso, los pros, los contras, puede a quien le guste, a quien no le guste.
Personalmente, a mí en lo personal me parece que el resultado va a ser lo mismo de las carreras sprint de los años anteriores, por cuanto las escuderías no van a arriesgar. Ellos pretendían, en punto positivo, tratar de decir o vender esta nueva fórmula diciendo que las escuderías necesitaban un incentivo para arriesgar más, por lo menos las pequeñas escuderías, de que vieran que puedan arriesgar el día sábado sin que eso repercute en el día domingo. Pero me pregunto yo, ¿qué pasa si ellos rompen el vehículo, lo dañan, se daña el motor, cualquier cosa ocurre? El día sábado obviamente va a repercutir en el día domingo, como quiere que sea, con techos presupuestarios. Sería un absurdo arriesgar tanto, por lo menos no para las principales 4 o 5 escuderías de la Fórmula 1. No creo que vayan a arriesgar demasiado. Quizás sea un buen negocio para las escuderías de la cola. Estamos hablando de las escuderías Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo. Son las que se me ocurren por ahora. No creo que Alpine incluso entre en ese riesgo controlado. La escudería McLaren no creo que entre en ese riesgo controlado. Creo que sería más para las 3 últimas escuderías arriesgar un poco a ver si consiguen algo de ese paquete o de ese premio de 8 puntos. Por lo demás, eso es lo que tenemos. Por favor, déjenme sus comentarios en la cajita aquí abajo. Díganme qué opinan de este sistema de doble clasificación de carreras sprint, que lo veremos 6 veces el doble de lo que vimos el año pasado. Háblenme, díganme sus comentarios con respecto a todo lo demás, la polémica de Ferrari, la polémica de Mercedes, McLaren. ¿Qué nos espera? Estos fondos planos que hemos hablado mucho de las diferencias con respecto al año pasado, cómo influye, cómo son de reactivos. Básicamente la escudería Aston Martin ha dado en el clavo con este nuevo fondo plano del vehículo, que no es plano propiamente. Ya lo hemos visto como varias veces, que el diseño es diferente, las alturas, las geometrías de estos suelos no son planos. De plano solo tiene el nombre. Estamos hablando de que a lo exterior estamos hablando de 10 milímetros, 15 milímetros de altura a lo interior. Pero bueno, básicamente es muy complejo. Estamos hablando de un tema muy largo, de cómo las escuderías aprovechan estas geometrías, cómo aprovechan para crear vórtices de aire, cómo juegan con una serie de artilugios, básicamente para aprovechar cómo el vehículo se mantiene pegado en curvas de media y de alta velocidad, y cómo en las rectas pues no se ve comprometido su rendimiento. Pues nada, con eso me voy despidiendo. Denme comentarios, denle me gusta, suscríbanse a mi canal si quieren ver más contenidos como este, y se despide de ustedes David. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.